Este es el primer setup de hoy y sinceramente es un setup que sé que os va a encantar. A mí también me gusta bastante, sobre todo porque el morado es un color que queda genial en este tipo de setups y porque los componentes están elegidos muy bien y todo colocado de una manera muy pensada. Os puedo decir que no es mi favorito de hoy, pero se ha quedado muy cerca de serlo, principalmente por esa build. En esa caja de verdad me parece increíble. Era una de las principales opciones de caja que yo me planteé en el momento de montar mi ordenador y sinceramente hay días que me arrepiento de no haberla elegido, pero bueno, las primeras impresiones de este setup son súper positivas. Se nota que está muy trabajado y a pesar de que está en un espacio bastante pequeño, está muy bien aprovechado todo, también en parte por tener un teclado bastante compacto, del que hablaremos más adelante, y por tener todo bastante despejado, lo cual para mí siempre es un punto muy positivo. Por lo que empezaríamos viendo el escritorio como siempre hacemos, pero en este caso no sabemos absolutamente nada. Tan solo vemos que el tablero es de una madera muy clarita y creo que es uno de los pocos fallos del setup, porque creo que quedaría bastante más bonito si fuera una madera más oscura, o quizás un tablero directamente blanco, que sí, es totalmente todo lo contrario a lo que estoy diciendo, pero el contraste podría quedar bastante chulo. Sea como sea, debo decir que el color de la madera del escritorio a mí personalmente no me gusta cómo queda. Seguiría con la disposición de monitores, pero en este caso va a ser un poquito extraño porque no sabemos nada. Simplemente vemos los dos monitores, así que voy a comentar la propia disposición, que es una que me encanta. Monitor principal totalmente centrado a ti de frente y el secundario, en este caso a la derecha, da igual a cuál de los lados lo pongas, pero en horizontal. Es una disposición que quizás estéticamente no queda tan bonita como poner el secundario en vertical, pero que creo que es bastante más útil, porque el monitor secundario horizontalmente a mí al menos me resulta mucho más útil. Pero también es cierto que consume más espacio en nuestro escritorio y, como os digo, estéticamente creo que puede llegar a quedar un poquito peor. Por lo que vamos con los periféricos, que ahora sí que sí sabemos cuáles son. El teclado es un custom formado por un Monsgeek M1 como base y con switches Lavender Purple. La verdad es que es un teclado precioso, que se ve que es de muy buena calidad y como todos los customs, pues valen un dineral. En este caso el formato creo que está elegido perfecto, un 75% queda de maravilla y no te quita tanto espacio, por lo que, como podéis ver, tiene muchísimo sitio por el que mover el ratón, que es algo que de verdad es súper cómodo. El ratón, por cierto, es un Ninjutsu Origin One X, que ciertamente es un ratón que me gusta bastante, no sé si lo hemos comentado alguna vez por el canal, pero es una opción bastante interesante calidad-precio. En temas de audio no tenemos demasiado. Como auriculares tenemos unos Sennheiser 598, no cuenta con altavoces de ningún tipo y como micrófono comenta que tiene un Antlion Mod Mic, que es un micrófono bastante extraño y que desgraciadamente no podemos ver en la foto. El resto de cosas que podemos ver por el setup es básicamente la decoración. Peluches o figuras, no sabría decirte muy bien qué es lo de encima del ordenador, y por supuesto la decoración de la pared, esa especie de marco con hojas, con LEDs, no sé exactamente describirlo, pero creo que queda genial y sube el nivel del setup una barbaridad. No es que lo haya incluido solamente por esto, pero creo que es lo más increíble de todo el setup. Por lo que acabamos ya viendo la build, como siempre, que en este caso es muy interesante, como ya he comentado en el inicio, por esa caja que a mí personalmente tanto me gusta. La caja es la Height Y60, el procesador es el AMD Ryzen 7 7800X3D y la tarjeta gráfica es una RTX 3080, por lo que no solo es una build bonita, también es bastante potente. Mi conclusión de este setup es que está prácticamente perfecto. Ya os digo que no se me ocurre absolutamente nada que recomendar para mejorar. Creo que para el espacio que tiene lo ha hecho de maravilla. Los cables, dentro de lo que cabe, creo que se podrían mejorar un poco, más que nada por lo que veo a la izquierda. También el tener auriculares con cable es algo que resta un poco de estética, pero en general es un setup que está trabajadísimo, muy pensado, todos los colores bien combinados y que me ha encantado, por lo que mi nota para este setup es de 8. El segundo setup de hoy es una estética completamente diferente, pero que personalmente me encanta. Es un setup más enfocado a la productividad, yo diría, aunque supongo que también lo utilizará para gaming, aunque intuyo que con mando. Luego veremos por qué. Es un setup que me transmite una paz increíble. Sí que es cierto que como defecto que le podría sacar es que tiene 3 teclados en el escritorio, que supongo que sería para enseñarlos en la foto o lo que sea, pero sin ellos quedaría mucho mejor. Aún así, un setup súper chulo, al cual pocos fallos le puedo sacar, aparte de que está muy sobrecargado el escritorio, y quizás me hubiera gustado que la pared tuviera algún tipo de decoración, aunque no queda nada mal en ese color grisáceo sin tener absolutamente nada. Empezamos viendo el escritorio, que es de IKEA, y es el IKEA Herton. Un escritorio bastante chulo y original, no lo habíamos visto creo que nunca en el canal, aunque
no es nada útil porque ni tenemos las ventajas de un escritorio elevable ni las ventajas del almacenamiento que nos proporciona un escritorio con cajoneras, por lo que sí, estéticamente muy bonito, pero bastante poco funcional. En cuanto a la disposición de monitores, tenemos la disposición del anterior, pero en este caso el monitor secundario, en lugar de estar en horizontal, está en vertical. Como os digo, creo que es una disposición que estéticamente queda más bonita, pero que no es tan útil como la anterior. Los modelos exactos de estos monitores, el principal en este caso es el Pixio PX7 y es un monitor de 27 pulgadas con resolución QHD, panel IPS, 165 Hz de tasa de refresco y 4 milisegundos de tiempo de respuesta. No está nada mal. En cuanto al secundario, es un Acer R240HY, pero ni os lo voy a dejar en la descripción porque es el típico monitor viejo que pones como secundario. En este apartado, muy bien, ya que los tiene colocados en su correspondiente soporte y muy bien alineados. No hay nada de lo que me pueda quejar. En cuanto a los periféricos, a los frikis de los teclados customs os va a encantar este setup porque tenemos nada más y nada menos que tres. El principal y el que está utilizando ahora mismo es un Monokey XTGR Tomo, el rojo que se ve a la derecha es un Geonworks F1 8X722 y el que tiene enfrente del principal, el marrón y negro, es un Matrix 8 XV 2.0, por lo que tiene teclados de sobra. Muy bonitos todos, pero no me gusta el formato de ninguno. Me parece que son demasiado grandes y en este caso no tienen mucho espacio para mover el ratón, por lo que quizás un 65% o un 70% sería una mejor idea, ya que tienes tantos. En cuanto al ratón, por cierto, es el típico de productividad, pero en este caso el Logitech MX Master 2S, que no se ve tanto como el 3S, pero sigue estando bastante bien. En temas de audio, como auriculares, tenemos unos Beyer Dynamic DT770 Pro, unos AirPods Pro y unos Fan Music Trutear, que son unos auriculares IEM. Es una pena que no podamos ver ninguno de los tres en la propia foto, pero si los comenta evidentemente los tendrá. En cuanto al micrófono, que es quizás el mayor fallo de este setup, ya que lo tiene ahí en medio de los monitores, ocupa mucho en ese trípode, no me gusta nada, pero lo que es el micrófono en sí me parece una buena opción, ya que es una Audio-Técnica AT2020 USB Plus. El resto de cosas que podemos ver por el setup, pues básicamente es decoración. Plantas, una lámpara, un mando de la PlayStation 4, agendas y poco más. Por lo que terminamos ya viendo la build como siempre, y en este caso la caja es la Fractal Design Meshify, una caja bastante utilizada y bastante bonita. El procesador es un Ryzen 5 3600X y la tarjeta gráfica es una MSI RTX 2070. En general es una build bastante buena, pero bastante peor que la anterior. Mi conclusión de este setup es que me encanta. Me atrevo a decir a qué es mi favorito de hoy, a pesar de que el anterior yo creo que está más trabajado y es incluso más original, pero no sé por qué este tipo de estéticas a mí personalmente me atraen mucho. Cosas que haría para mejorarlo, pues básicamente despejar el escritorio. Si estuviera completamente vacío creo que quedaría muchísimo mejor, y también quitar ese maldito micrófono de ahí, ponlo en un brazo, en lo que sea, pero en todo el medio queda feísimo. De todas, lo vamos a ver bastante rápido, que es algo que suele pasar en estos vídeos porque siempre los más minimalistas los dejo para el final. Es un tipo de setup que me gusta mucho, no sabría describir la sensación que me da, es como un setup muy técnico y que me gusta bastante. Esa combinación del negro con el blanco y el plateado de la caja y del DAC queda de maravilla. No sé, es un setup que me ha gustado una barbaridad, a pesar de que ya veis que es simplísimo. Lo podéis copiar, tengáis los periféricos y el ordenador que tengáis. Es muy sencillo. Empezaría como siempre con el escritorio, pero sorpresa, de nuevo no sabemos nada. Simplemente vemos un tablero blanco que queda bastante bien por el contraste que hace con los periféricos y la alfombrilla negro. En cuanto a la disposición de monitores, en este caso tan solo tenemos uno y muchas veces no hace falta más de uno, que nos empeñamos en tener monitores y luego puede que no los necesitemos. En concreto este monitor es el Alienware AW2723DF, monitor de 27 pulgadas con resolución QHD, panel IPS, 240 Hz de tasa de refresco y 1 milisegundo de tiempo de respuesta. Mencionar también que encima de este tiene una lámpara de monitor que siempre da un toque increíble y además es bastante útil. En cuanto a los periféricos, como teclado tiene un Parallel 65, un formato que personalmente me encanta. Soy bastante más partidario del 70-75, ya que la diferencia de tamaño es muy pequeña y es bastante más cómodo, pero el 65% me parece el tamaño más pequeño que puedes tener y manejar de manera cómoda. Por lo tanto, de maravilla. En cuanto a ratón, tiene dos y tiene los dos mejores ratones gaming del mercado prácticamente, el Razer Zedder V3 Pro, mi ratón gaming favorito a día de hoy, y el Logitech G Pro X Superlight, que es todo un icono en los ratones gaming a día de hoy. En temas de audio tiene DACs, amplificadores y demás cosas en las que no quiero entrar, por lo que tan solo voy a mencionar los auriculares, que son unos Sennheiser HD 6XX. También se ve un micrófono, no comenta cuál es, y el brazo tampoco comenta. No se ve nada bien, pero yo me atrevería a decir que es un Rode PodMic. El resto de cosas que podemos ver por el setup es básicamente lo que ya he dicho: DACs, amplificadores y esa especie de soporte de carga para el Apple Watch, los auriculares. Está detrás del micrófono, por si no lo habías visto.
Por lo que acabamos ya viendo la build, que me encanta esa caja. Es la Dan C4 y en ese color me parece que queda increíble. Mira que es simple, que no dice nada, pero este tipo de cajas tan chiquititas a mí me gustan un montón. El procesador es el AMD Ryzen 7800 X3D y la tarjeta gráfica es una RTX 3070 Ti, por lo que es una build bastante potente. Mi conclusión de este setup es que está de maravilla. Es bastante de mi estilo y me gusta mucho este estilo industrial que le ha dado esos tonos plateados, pero vamos, no es un setup del que pueda comentar mucho. De hecho, no puedo recomendar nada porque aparentemente los cables los tiene lo mejor que puede, los periféricos me parece que están elegidos de maravilla y todo está colocado. El primer setup de hoy, y debo decir que es mi favorito. Generalmente mi favorito siempre lo pongo en la miniatura y, aparte, no suele estar el primero, pero el día de hoy me apetece porque creo que es un setup totalmente increíble. Es cierto que no es un setup barato y que imitarlo costaría bastante, principalmente porque lo que más lo hace destacar es una gran cantidad de monitores junto a también muchos paneles RGB en la pared que comentaremos más adelante. Pero sí que es cierto que es un setup que no es barato de imitar. Las primeras impresiones que me da son excelentes, ya que si combinamos el blanco con azul y morado es una combinación que siempre va a quedar bien. Aparte también tiene toques de negro, ya que muchos productos no pueden estar en blanco, como bien sería el brazo del micrófono o los propios monitores, pero aún así creo que queda de maravilla. Quizás el único fallo que le veo en cuanto a primeras impresiones es que el color del tablero no es de mi agrado. Ese tono de madera clara creo que no pega absolutamente nada y que un tablero blanco básico hubiera quedado mucho mejor. Y precisamente empezamos hablando del escritorio en este mismo setup. El tablero, como os comento, pues no es de mi agrado el color, pero tenemos un escritorio gigante y la verdad es que incluso le sobra espacio, como podéis ver. A mí también me pasó cuando utilicé un tablero de 2 metros. Sinceramente no necesitas tanto espacio y en un tablero más pequeño me siento como que tengo todo más a mi alcance. No sé, a mí personalmente me gusta más. En cuanto al escritorio en sí, está compuesto del tablero, que supongo que será el de IKEA básico, y 2 cajoneras IKEA Alex, una en cada extremo. Por lo que una combinación bastante buena y bastante bonita. Para mí sería perfecta si el color del tablero fuera blanco. Lo que no llego a comprender es si realmente están tan separadas las cajoneras una entre la otra y no hay nada que soporte el tablero entre medio. Si realmente es así, no está soportado por nada. No va a tardar nada en doblarse, más aún con todo el peso que tiene el escritorio con tantísimos monitores y brazos. Pero bueno, en sí el escritorio bastante bien. En cuanto a la disposición de monitores, tenemos un total de 3 monitores que son exactamente iguales. Es el LG 27GL83A y esto es una idea que me parece buenísima. Es bastante complicado llegar a hacerlo porque o compras los 3 monitores seguidos o en un corto intervalo de tiempo, pero sinceramente queda de maravilla. Los marcos son los mismos, el tamaño es igual y es que quedan perfectos, me encanta. En cuanto a las especificaciones del monitor, son monitores de 27 pulgadas, con resolución QHD, panel IPS, 144 Hz de tasa de refresco y 1 milisegundo de tiempo de respuesta. Por lo que para mí tienen las características ideales y el tamaño ideal. Aparte, la disposición en sí me parece bastante buena, ya que tenemos centrado el monitor principal, a la izquierda otro en horizontal, que puede ser muy útil, y a la derecha otro en vertical, que quizás no es tan útil, pero estéticamente queda muy bien y siempre se le puede buscar alguna utilidad. Aparte de los 3 monitores, en este apartado también voy a comentar que tiene una tablet debajo del monitor principal, de la cual no comenta modelo, no sabemos si es un iPad, para qué lo utiliza, no tengo ni idea, pero simplemente comentar que está ahí y que yo personalmente creo que el setup quedaría bastante mejor sin ella. En cuanto a los periféricos, tenemos una combinación bastante interesante. El teclado es un NorvaForce Astrophysical, que la verdad es que no lo conocía, simplemente puedo decir que el formato no es de mis favoritos, ya sabéis que teclados completos o tan grandes no son de mi agrado, pero estéticamente es bastante bonito, debo decir. Y el ratón es el SteelSeries Prime Wireless, que vaya, es una buena opción. En cuanto a audio, comenta que como auriculares tiene unos Sennheiser 58X y unos Fostex TH-X00. Como micrófono tenemos un HyperX Quadcast colocado en el brazo de bajo perfil del gato. Un brazo de micrófono súper interesante que queda estéticamente muy bien y que puede llegar a ser más cómodo que uno alto. Aunque a mí todos los brazos de micrófono creo que me resultan incómodos. El resto de cosas que podemos ver por el setup son básicamente los paneles RGB, que son los Nanoleaf Shapes, y una tira de neón RGB que no comenta exactamente cuál es, pero perfectamente podría ser la de Gobi. Vemos que también tiene 2 estanterías colocadas simétricamente con alguna que otra figurita y la silla es lo último que puedo comentar, que es la Steelcase Leap V2, por lo que acabamos ya hablando del ordenador, que a pesar de que no lo podemos ver en la foto, supongo que lo tendrá en el suelo, sí que comenta sus componentes. La caja es la Case Labs BH2, el procesador es el Intel Core i5 13600K y la tarjeta gráfica es la RTX 3080, por lo que tenemos una build bastante potente para el gaming. Mi conclusión de este setup es que está llevado a cabo de manera
casi perfecta. El único fallo que le saco es algo personal y es que el tablero no me gusta en ese color, como ya he comentado. Creo que en blanco quedaría mucho mejor, pero el resto de cosas es que no puedo sacar ni un solo defecto. Los colores están muy bien elegidos, el RGB está perfectamente combinado incluso con el wallpaper. En fin, es un setup que a mí personalmente me ha fascinado, es mi favorito de hoy. El segundo setup de hoy es un setup doble. Sí que es cierto que no es tan impresionante como el anterior, ya que dejó el listón muy alto, pero no deja de ser una auténtica pasada. Es un setup doble, pero tan solo vamos a comentar el principal y del otro no vamos a comentar absolutamente nada. Por lo que empezamos hablando del escritorio, el cual es completamente masivo. Para tener dos setups así en un solo tablero me parece una locura. No sabemos de dónde es el tablero ni nada por el estilo, simplemente comentar lo mismo que en el anterior, que el color no me gusta nada y podemos ver que está soportado por una cajonera IKEA Alex. No sabemos nada más, no sabemos si tiene otra cajonera a la derecha, otra a la izquierda, si hay tres, si hay patas. No tengo ni idea, pero las cajoneras siempre son útiles y en sí parece que soporta todo el peso que tiene. Por lo que en cuanto al escritorio, bastante bien a pesar de que el color me parece terrible en el tablero. La disposición de monitores es una que vemos bastante, pero que es bastante extraña, la verdad. Y es un monitor principal ultra wide de unas 34 pulgadas, que es lo normal, aunque a veces vemos el gigante de 49, pero eso no es tan común. Y encima de este un monitor generalmente estándar. Uno típico, el que tenías antiguo. No hace falta gastarse demasiado, ya que suele ser un monitor que apenas se utiliza. Lo digo porque yo tengo esta disposición y es que el de encima se usa más bien poco, o al menos yo no le encuentro una utilidad real, aparte de dar una estética muy bonita y para alguna cosa secundaria. En cuanto a modelos exactos, el principal es un Alienware AW3423 DWF, que es un monitor ultra wide de 34 pulgadas con panel OLED, 165 Hz de tasa de refresco y 0.1 milisegundos, que realmente no será así de tiempo de respuesta. Un monitor extremadamente caro, pero que vaya, si es tu tipo de monitor favorito, como es mi caso, puede llegar a ser una buena inversión. En cuanto a periféricos tenemos dos muy bonitos, pero que calidad-precio quizás no es el mejor el teclado. El teclado en sí es el Glorious GMMK Pro, uno de los teclados más famosos del mundo, y el ratón es el Glorious Model D, del cual no puedo sacar ninguna queja. En cuanto a audio, no comenta auriculares, por lo que pasamos directamente a los altavoces, que son unos Edifier MR4. Son bastante bonitos, pero creo que no quedan muy bien en el setup por la posición en la que están. Es como que no hay suficiente espacio para ellos, pero opinión personal. Y el micrófono, que lo podemos ver a la izquierda, es un Elgato Wave 3, que por lo menos no lo tiene colocado en un brazo y parece algo más cómodo de utilizar. El resto de cosas que podemos ver por el setup no son gran cosa, simplemente las barras RGB que podemos ver en el setup secundario, que no comenta cuáles son, pero supongo que serán las de Gobi, algún que otro cuadro, y el setup secundario en sí, que como ya os dije, no iba a entrar a comentarlo. Por lo que acabamos ya viendo la build, que es una build preciosa. La caja es la Lian Li 11 Dynamic Mini, una caja muy típica pero muy bonita. El procesador es el Intel Core i7 13700K y la tarjeta gráfica es la RTX 4070 Ti, por lo que tenemos una build muy bonita y muy potente. Mi conclusión de este setup es que está bastante bien, estéticamente me gusta, pero como que le falla algo. Yo creo que el color del tablero influye muchísimo, no me gusta absolutamente nada, pero es como que le falta algo al setup. Si coges las cosas separadas, todo está fantástico, pero en conjunto creo que le falta algo. No lo sé, aún así me parece un setup que está muy bien. Para el último setup de hoy diría que me gusta más que el anterior, pero la foto es absurdamente mala. Se ve fatal la iluminación y le resta muchísimos puntos, pero eso no quita que el setup bien iluminado sería increíble. Por lo que os pido perdón por la foto, pero aún así lo quiero incluir porque me parece un setup chulísimo. Las primeras impresiones son muy buenas, tenemos de nuevo un setup con tonos bastante claros y un montón de RGB en la pared, prácticamente como el primero, por lo que otro setup bastante difícil de imitar, principalmente por la iluminación, que es carísima. Empezaría hablando del escritorio, pero en este caso no vemos nada, simplemente el tablero, que no sabría deciros si es blanco o una madera clara como el primer setup. No tengo ni idea, pero si es una madera clara, me parece, de nuevo, bastante mal. Lo cambiaría por uno blanco, pero ya os digo, como está tan mal iluminado, puede ser perfectamente un tablero blanco y me estoy columpiando. Por lo que seguimos con la disposición de monitores, que en este caso tenemos tan solo un monitor ultra wide, y esto es algo que os he recomendado muchas veces. En vez de tener un montón de monitores malos, quizás la mejor opción es tener un ultra wide de 34 pulgadas, de calidad y que te sirva para todo, porque estéticamente quedan de maravilla. A mí personalmente son mi tipo favorito de monitor, y es que no necesitas uno secundario, por lo que realmente te gastas más en el monitor principal, pero a la larga yo creo que compensa. En este caso el modelo exacto es un Samsung G5 de 34 pulgadas, ultra wide evidentemente, con resolución QHD, 165 Hz de tasa de refresco y 1 milisegundo de tiempo de respuesta. En este caso lo tiene colocado en un soporte, que es lo que os
recomiendo, ya que mejora bastante la estética y nos despeja bastante el escritorio. En cuanto a los periféricos, tenemos una combinación bastante chula. El teclado es el EpoMaker EP84 con las keycaps transparentes de ACO y el ratón es el Logitech G305, un ratón que, como ya sabéis muchos, me encanta. En cuanto a audio no tenemos demasiado, ya que no se ven auriculares ni micrófono, tampoco los comenta, así que tan solo sabemos los altavoces, que son unos Sangyun SW208. En este setup creo que quedan muchísimo mejor que en el anterior. También es cierto que son más pequeños y que tenemos todo un poco más despejado, pero en este setup me encanta cómo quedan. El resto de cosas que podemos ver por el setup es básicamente el RGB, los paneles 3D y un dibundito que ya lo enseñé en el canal encima del altavoz derecho. En cuanto al RGB, los paneles son los Nanolith Shapes y las barras son las Nanolith Lines. Los paneles típicos blancos de la pared pues son los genéricos de Amazon o AliExpress, que son todos iguales. También podemos ver un par de plantas y una lámpara, por lo que es un setup bastante recargado. Me gustaría acabar hablando del ordenador porque, como podéis ver, es una caja muy similar al anterior, pero el siguiente modelo y el grande, pero es que ese es el único componente que sabemos, que la caja es la Lian Li 11 Dynamic Evo. Una pena, pero no os puedo hablar de la build. Por lo que acabamos ya con mi conclusión de este setup, y es que es un setup precioso, pero mal iluminado en la foto. Se ve muchísimo peor de lo que realmente es, al menos esa es mi opinión, y no son muchas cosas las que se pueden mejorar. Para mi gusto está un poco sobrecargado, pero tenemos espacio de sobra para mover el ratón, para dejar, yo que sé, tu típico café, tu bebida. Me parece que está muy bien distribuido, los colores muy bien elegidos, y en sí es un setup que podría tener yo perfectamente y que es de hoy, y nos lo ha enviado Claimer. Sinceramente creo que es mi setup favorito de hoy, no porque sea muy caro, porque realmente se puede simular con mucho menos dinero, sino por cómo está llevado a cabo. Es un setup bastante pequeño, en un escritorio súper reducido, luego veremos el tamaño, pero que está llevado a cabo de una manera increíble en mi opinión. No está muy sobrecargado y tiene todo lo necesario al alcance de su mano. Personalmente, a mí me ha encantado. En cuanto a los colores elegidos, sinceramente creo que están muy bien. El naranja chillón de las paredes ya es de por sí decorativo y los colores que ha elegido para el setup me parecen ideales, blanco, negro y un tono de madera clara, que en el último vídeo me quejé de que los tableros en madera clara no me gustaban mucho, pero en este caso debo decir que me gusta cómo queda. Por lo que sin más vamos a empezar hablando del escritorio, que básicamente es un escritorio de IKEA. Un tablero de IKEA con las patas de IKEA. El tablero es el de madera clara y sus medidas son de 100 por 60, por lo que tenemos un escritorio súper pequeño de 1 metro, que ya os digo que me parece realmente poco para lo que se ve en la foto. Por lo que en este apartado sí que es cierto que se podría mejorar, ya que este tipo de escritorios no son los más estables precisamente, ni los que mejor calidad tienen. Quieras o no, las patas no aportan una robustez como lo haría una estructura o unas cajoneras. Estéticamente hace el papel de maravilla. Pasamos a la disposición de monitores, que en este caso solo es un monitor, pero también tiene el del portátil y aparte un iPad, por lo que sí que se podría decir que hay varios monitores. El principal es un Acer XV272UP, que es un monitor de 27 pulgadas con panel IPS, resolución QHD y hasta 144 Hz de tasa de refresco, por lo que para mí tiene unas características ideales. En cuanto al iPad que tenemos debajo, es un iPad Pro de 12.9 pulgadas del 2020, que quieras o no, no sé hasta qué punto es útil, porque lo he visto en bastantes setups, pero debo decir que estéticamente queda bastante chulo. Aparte luego tenemos el panel del portátil, pero ahí ya sí que sí, tampoco voy a entrar en especificaciones y demás. Simplemente creo que está muy bien organizado porque lo tiene colocado en un soporte externo. Un soporte que es el que más recomiendo si tenéis un setup con portátil, porque podéis poner el portátil a la izquierda o a la derecha y el monitor bien centrado a vosotros. Estéticamente el resultado es brutal y también me parece que es muy cómodo de utilizar. Por último en este apartado mencionar que encima del monitor principal tiene una lámpara de monitor, cosa que siempre suma puntos y que para mí es indispensable. Por lo que pasamos con los periféricos, que es una combinación que me gusta bastante. El teclado es el Ozone Tactical Mini 65%, sinceramente no sé demasiado de este teclado, pero sí que sé que es 65% y ese junto al 70% es para mí mi formato favorito. Menos de esto no recomendaría porque el 60% ya pierde demasiadas teclas y me resulta, al menos a mí, muy incómodo de utilizar. En cuanto al ratón es el Razer Basilisk X Hyperspeed, que es un ratón que yo hace mucho tiempo utilizaba y que oye, yo estaba bastante contento, por lo que no me voy a quejar. En cuanto a audio nos comenta los auriculares y el altavoz, pero desgraciadamente no los veo por ningún lado. Los auriculares son unos Logitech G933 y el altavoz es un Energy System BZ4. El resto de cosas que podemos ver por el setup son bastante pocas porque dentro de lo que cabe no está muy sobrecargado. Gracias a Dios, porque siendo un tablero tan pequeño sería un completo desastre. Por lo que lo único que podemos ver es una figurita de Star Wars del maestro Yoda y un mando de Xbox en su correspondiente soporte, que no sé si es un soporte para mando o para el móvil.
Yo diría que es un soporte para móvil y ha puesto el mando. Así que acabamos ya viendo lo que es el ordenador. En este caso no es una build, es un portátil, pero está bastante bien. Es una Asus TUF Dash F15 del 2022 con un i7, una RTX 3060 y 16 GB de memoria RAM. Un portátil que he recomendado muchas veces y que me gusta un montón. Por lo que mi conclusión de este setup es que poco se puede mejorar. De hecho, podría decir que lo único que cambiaría sería el escritorio, simplemente por tener un poco más de robustez en lo que es todo el setup. Pero el resto de cosas sí que es cierto que con el tiempo puede pasar a productos quizás más caros o de más calidad, pero tal y como está yo lo veo de maravilla. El segundo setup de hoy, debo decir que también me encanta, pero es un estilo completamente diferente al anterior. Nos lo envía Cabeza y, sinceramente, creo que ha hecho un trabajo espectacular. Es un setup que, a pesar de parecer muy costoso, no lo es tanto. A ver, no digo que sea barato, evidentemente no lo es, pero se puede simular dentro de lo que cabe por una cantidad de dinero no demasiado alta. Y creo que el resultado final es muy bueno. Por lo que vamos a empezar hablando del escritorio, que en este caso es un tablero de una tienda de bricolaje colocado encima de una cajonera IKEA Alex. Por lo que una combinación que vemos un montón pero que es espectacular. Muy cómoda, muy robusta y muy útil para guardar todo tipo de cosas. En cuanto a la disposición de monitores, debo decir que la disposición en sí me gusta, porque tiene el monitor principal bien centrado a él, pero el único fallo que veo es que el monitor secundario es demasiado antiguo y da un toque como más barato al setup. Si el monitor secundario fuera parecido al principal, ya os digo que este setup parecería muchísimo más caro. Aún así, evidentemente, para un monitor secundario no necesitamos nada caro, por lo que sería una tontería hacer eso y es 1000 veces mejor tener simplemente una estética un poquito más antigua, pero ahorrarte un dinero que no necesitas gastar. En cuanto a modelos exactos, el principal es un BenQ EL2870U, que es un monitor de 28 pulgadas con resolución 4K, y el secundario comenta que es uno viejo de la marca Asus. En cuanto a periféricos, está bastante bien. El teclado es un Chrome Kernel TKL, que no está nada mal, pero sí que es cierto que al ser un teclado alámbrico, ese cable en medio de la mesa a mí al menos me molesta un poco. Y en cuanto al ratón, sí que no me quejo absolutamente nada porque es un Logitech G305, un ratón que, como ya sabéis, me encanta. Eso sí, la alfombrilla que utiliza, creo que es de PlayStation, es muy chula, todo lo que quieras, pero creo que se queda un poco pequeña. Quizás una que se extienda hasta más o menos la PlayStation 5 sería un poquito mejor estéticamente, e incluso a la hora de utilizarlo en comodidad. En temas de audio, como auriculares, comenta que tiene unos Astro A10 de segunda generación, unos auriculares que he recomendado un montón de veces, y el micrófono es un Samsung C01U Pro, que le tiene colocado en un soporte para la mesa, y personalmente ya sabéis que no me gustan los micrófonos en medio, pero puede que sea indispensable para él por si crea contenido o cualquier tipo de motivo. El resto de cosas que podemos ver por el setup son básicamente en el monitor secundario la webcam, que es una Logitech C920, y la PlayStation 5 digital en el propio escritorio. Que mira, no soy muy partidario de dejar cosas así en el escritorio, pero en este caso creo que queda hasta bien. Luego aparte podemos ver la decoración, a la derecha una estantería, con una réplica de un coche, de más películas, sus LEDs. Sinceramente está todo bastante bien decorado. Por lo que acabamos ya viendo el ordenador, que da un look muy premium, pero los componentes, ya os digo, no son la gran cosa. Por eso os digo que podéis replicar un setup parecido por no demasiado dinero. La caja es la Knox Hammer MC, una caja bastante chula. El procesador es un Intel Core i5 7600K y la tarjeta gráfica es la GTX 1050. Por lo que una build bastante normal, pero que está bastante bien. Mi conclusión de este setup es que está llevado a cabo de muy buena manera. Sinceramente no veo demasiadas cosas que mejorar, más allá de que el monitor secundario, como ya he dicho, da un aspecto algo viejo al setup, que el micrófono en todo el medio a mí personalmente no me gusta, y quizás que el teclado, al ser alámbrico, ese cable quita un poquito de estética. En cuanto al cable management, yo diría que está hecho, solo veo un cable colgando, pero diría que está medio trabajado, tampoco me jugaría el brazo, y en términos generales me parece una pasada de setup. El último setup de hoy es un setup muchísimo más enfocado a la productividad y con una estética totalmente diferente al de los dos anteriores. Nos lo envía Joaquín y sinceramente me ha gustado un montón. Se ve que es un completo fan de Apple, por lo que de nuevo un setup en el que no vamos a poder ver una build gaming como tal, pero es comprensible ya que es un setup de productividad. Empezaría hablando del escritorio, pero simplemente me comenta que es hecho a medida, y la verdad es que es un escritorio bastante chulo, pero ya os digo, no puedo comentaros más de esto. En cuanto a la disposición de monitores, pues muy parecido al primer setup que hemos visto. Tenemos lo que es en sí un solo monitor, pero aparte tenemos una tablet y un ordenador portátil, por lo que en sí tenemos bastantes pantallas. El monitor principal es un Samsung Viewfinity S7, que es un monitor 4K, el iPad que tiene a la derecha es un iPad Pro de 2018 y a la izquierda tiene el panel del propio Mac, del que hablaremos un poquito más adelante. Aparte de todo esto, y aunque no se vea, encima del monitor principal comenta que tiene una lámpara de monitor, más en concreto la Xiaomi Mijia. Ya sabéis mi opinión de esto, me encantan este tipo de lámparas y las veo indispensables.
En cuanto a periféricos, sí que es cierto que no van a ser los más divertidos del mundo, porque como teclado tenemos un Logitech MX Keys y como ratón lo más clásico de lo más clásico en este tipo de setups, un Logitech MX Master 3S. Aparte también tiene un Magic Trackpad ahí en el medio como podéis ver, que supongo que también lo utilizará. En cuanto a audio, poquita cosa que ver, simplemente nos comenta que tiene unos AirPods Pro de segunda generación y ya nos podemos meter con el resto de cosas, como por ejemplo el Echo Show 5, el Diboom Ditto, lámparas, plantas, cámaras de fotografía de decoración, cajas de iPhones y lo que me parece a mí más importante y más original son los cuadros de iPhones, que en este caso son de un iPhone 4S, 5S y 6S, los tres hechos a medida. Me parece bastante original y bastante chulo. Por lo que acabamos ya hablando del ordenador, que es un MacBook Pro M1. No voy a hablar más de esto porque creo que solo os interesan lo que son los ordenadores gaming. Por lo que mi conclusión de este setup es que está muy bien. Es un setup típico de productividad, muy elegante, muy de fan de Apple y que a mí personalmente me gusta. Quizás no es lo que yo tendría, pero sé apreciar perfectamente que es un gran setup.